Había una vez en un pueblo de una mujer que vive en un mundo al revés. Esta historia se trata de la defensa de la libertad, la lucha de la gente, la protesta, pero esta historia sucede en México. De mantenerme en prisión. No ha habido absolutamente ninguna apertura por parte del Estado para que se pueda dar en mi libertad, lo cual evidentemente es una represalia por la protesta, es una represalia por el derecho a defender derechos que yo ejercía en libertad, y que ahora la forma en cómo están coaccionando ese ejercicio pues es manteniéndome en prisión. Kenia Inés Hernández Montalbán es una mujer indígena musga, feminista, abogada de profesión, defensora de la tierra y el territorio. En entrevista, desde el penal femenil de máxima seguridad Ceferezo 16 en el estado de Morelos, México, hace un recuento de las arbitrariedades de los procesos legales en su contra por llevar a cabo manifestaciones pacíficas y defender derechos humanos. En una llamada de escasos 8 minutos, mismos que representan el único contacto con el exterior a la semana, insiste en que su caso es ejemplo de cómo el Estado utiliza una maquinaria jurídica para criminalizar la defensa de derechos en el país. El trabajo de Kenia tomó un papel significativo en 2019, cuando encabezó protestas no solo por la defensa del territorio, sino también por los presos políticos que había en ese momento en Guerrero, su estado natal. Dar paso libre en la caseta era una forma de decir que no estamos de acuerdo con ese sistema capitalista que nos han impuesto, además de que también era una forma de protesta pacífica por las exigencias que teníamos como movimiento, que era por la libertad de nuestros compañeros y compañeras presos políticos. ¡Porque vivos se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Yo soy! ¿Quién? ¡El compadre! ¡Que sí, que no! Desaparecen al abogado indígena Arnulfo Cerón, con quien ella hacía equipo para la defensa particularmente de la organización llamada Frente Popular de la Montaña, evidentemente la montaña de Guerrero. Que el verdadero culpable es la autoridad, que no atiende las necesidades del pueblo. Son las autoridades, son los gobiernos los responsables de que se realicen este tipo de actividades. Porque si ellos nos dieran respuesta inmediata, no habría necesidad de hacer este tipo de bloqueo. En pocas palabras, este gobierno es un gobierno que ni merece estar ahí en la presidencia. Mejor que renuncie. Si no puede gobernar un municipio como es Tlapa, que renuncie mejor. Arnulfo Cerón es desaparecido a finales del mes del año 2019 y desafortunadamente fue encontrado su cuerpo ya sin vida, con rastros de tortura. Para que se encontrara su cuerpo, hubo toda una presión pública encabezada por Kenia Hernández en las movilizaciones y en actos de protesta para exigir al Estado mexicano, no solo al Estado de Guerrero, sino al Estado mexicano en su conjunto, la aparición con vida y evidentemente la búsqueda exhaustiva del paradero de Arnulfo Cerón.
abajo de la tierra. Tuvo que ser una máquina y no las manos humanas las que tuvieron que rescatarte de este lodo de la impunidad. Estos actos de protesta se realizaron en las casetas de autopistas, dando libre paso a los automóviles, acción que, de acuerdo con la defensa de Kenia, incomodó a las autoridades, pero particularmente a las empresas concesionarias de carreteras. Kenia Hernández está en prisión desde agosto de 2020. Tiene condenas que en total suman más de 20 años en prisión. El derecho a la protesta está reconocido en distintos instrumentos jurídicos a nivel local e internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos señala en el artículo 15 que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y señala que esto abarca reuniones privadas y en la vía pública, estáticas o con desplazamientos. Sobre esto se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Protesta y Derechos Humanos, y también la Corte Interamericana en el cuadernillo de jurisprudencia sobre orden público y uso de la fuerza. Ambas han establecido que las protestas son indispensables para la consolidación democrática y constituyen un uso legítimo del espacio público. De esta manera, no pueden suprimirse como forma de garantizar otros usos más rutinarios de estos espacios, como la actividad comercial o la circulación de personas y vehículos. Y en México, las personas que salimos a protestar utilizamos diferentes recursos y formas. Y hemos visto cómo en los últimos años algunas de las formas de protesta empiezan a ser estigmatizadas, incluso estigmatizadas como violentas. Debo decir que el caso de Kenia lo muestra muy claramente. A Kenia se le acusó en distintos momentos de afectar el ingreso de recursos al erario. Sin embargo, mediante una solicitud de información, se pudo constatar que de todo lo que ingresa a las casetas de peaje en el país, solo el 1% se convierte en dinero público. El 99% restante se queda en la empresa. También se le fabricó el delito de robo y se le acusó de representar un riesgo para la sociedad. Y asimismo se sustenta también su señoría, pues el riesgo para la comunidad, esto derivado de las manifestaciones que se han realizado no solamente en este estado y que pues mediante fuentes abiertas ha sido también en Puebla, Estado de México, Querétaro y pues sobre todo aquí en el estado de Guerrero. Tal fue la incomodidad de las empresas privadas en este país que son dueñas de las autopistas, que iniciaron una campaña de criminalización en contra de Kenia Hernández y evidentemente en contra de la protesta que ella encabezaba. Fue detenida una mujer identificada como Kenia Hernández, personal de la Guardia Nacional. Es la segunda orden de aprehensión que se ejecuta en contra de esta mujer por la toma de casetas. Colectivo Zapata Vive inició la presión para que dejen en libertad a su líder Kenia Hernández, acusada de robo con violencia y de ser una de las promotoras de la toma de casetas en el Estado de México. Un grupo de tomacasetas apedrea un camión en el que viajaban activistas que se dirigían a la caseta de la autopista México-Cuernavaca para apoyar el plantón instalado con el fin de liberar a una de sus compañeras. Y esta campaña, sostenida más o menos entre los meses de junio, julio, agosto del 2020, derivó en el inicio de decenas de carpetas de investigación en contra de Kenia Hernández por el delito que en México se le conoce como ataques a las vías generales de comunicación. Actualmente tiene 10 procesos federales en su contra, 2 a nivel local en el Estado de México, en donde, de acuerdo con su defensa, se le fabricó el delito de robo con violencia y fue sentenciada en estos casos a cumplir 22 años y 6 meses de prisión. Las otras causas son perseguidas en el fuero federal por el supuesto delito de ataque a las vías de comunicación en las entidades de Guerrero y Morelos. Una práctica que en este país es tan común como tomar las casetas implica que a ella le estén acusando de robar el dinero de la caseta, cosa que ella ha señalado de manera reiterada que cuando ella lo que hacen más bien es abrir la caseta y permitir el libre paso, no está robando dinero, digamos, no está extrayendo dinero de las casetas, para ser más clara. Y el caso de Kenia muestra además cómo el Estado tiene 2 maneras de criminalizar la protesta. Por un lado está el uso directo del sistema penal a través de la constitución de delitos que sancionan el derecho a la protesta, pero el otro recurso que tiene el Estado es el recurso que está utilizando en el caso de Kenia Hernández, que es que Kenia está acusada por otros delitos. Ella no está acusada
por protestar. Está acusada por robo agravado. Los delitos de los que se le acusa son otra forma que utiliza el Estado para criminalizar a las personas que protestan, y es utilizando otros delitos que no tienen que ver supuestamente con la protesta, pero que comúnmente se utilizan hacia las personas que protestan, ¿no? En ningún momento las autoridades han considerado su actividad como defensora de derechos humanos. Entonces, el juez y la fiscalía me contestan diciendo que el servicio que interrumpí en las vías de comunicación es el servicio del cobro. Es decir, claramente confiesan abiertamente que lo que el Estado protege no son los derechos humanos, lo que el Estado protege no son los derechos de las personas, lo que el Estado protege es el capital de las empresas extranjeras, transnacionales, que tienen invertidos el dinero allí en las casetas de cobro, y insisto, para cobrarnos algo que es nuestro derecho pasar por ese sector. La Corte Interamericana, en la sentencia del caso Escaleras Mejía y otros versus Honduras 2018, estableció que el derecho a defender derechos humanos y el deber de los estados de protegerlo guardan relación con el goce de varios derechos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención, como son la integridad personal, libertad de expresión, de asociación y garantías judiciales. De esta manera, una actuación en contra de una persona defensora en represalia a sus actividades puede conllevar la violación de múltiples derechos expresamente reconocidos en los instrumentos interamericanos. Kenia, su familia, Defensa y más de 100 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que acompañan el caso han señalado que, en realidad, con estas acciones lo que se busca es inhibir que otros grupos o personas se manifiesten y vuelvan a afectar las vías de comunicación y, por ende, los ingresos de las empresas particulares. Sí se trata de mandar un mensaje político de escarmiento, de castigo a quien se atrevió a protestar e incomodar con su protesta. Y evidentemente lo que está diciendo entre líneas es lo que queremos es castigar a Kenia Hernández, porque también queremos, reitero, entre líneas, claro que lo que están manifestando es que quieren mandar un mensaje de castigo ejemplar a una defensora de derechos humanos para inhibir la protesta. Por supuesto que es muy grave que una persona inocente esté privada de la libertad y que además el Estado, digamos, desate toda su maquinaria frente a una persona que lo que está haciendo es protestar para defender la tierra, el territorio y el medio ambiente. Pero también hay que recordar que el objetivo de esto es acallar a otras voces disidentes. Kenia Hernández ha sido víctima de sistemáticas violaciones a sus derechos humanos en su proceso penal y en prisión por las condiciones penitenciarias en las que se encuentra. De esta se destaca la negativa a juzgarla con perspectiva de género por no ser una mujer sumisa. Por una cuestión también de perspectiva de género, que me permitiera llevar su proceso en libertad, y el juez contestó que eso de perspectiva de género aplica para mujeres sumisas y para mujeres violentadas. Cuando se plantea este ejercicio de análisis jurídico con perspectiva de género, muy desafortunadamente el juez José Miguel López Rodríguez del estado de Guerrero, juez federal, manifiesta con toda claridad que no va a aplicar la perspectiva de género porque a su consideración, Kenia Hernández es un liderazgo social. Es inteligente y además es abogada. Y entonces la perspectiva de género, desde la lógica del juez en referencia, solo tiene que aplicarse para una mujer cuando es sumisa. Sobre juzgar con perspectiva de género, la Corte en la sentencia de Rosendo Cantú y otra versus México reiteró que durante la investigación y el juzgamiento, el Estado debe asegurar el pleno acceso y la capacidad de actuar de la víctima en todas las etapas. Para ello, debe proporcionar los medios de participación en las diligencias del caso y asegurarle intérprete y apoyo desde una perspectiva de género. Durante las audiencias, Kenia solicitó traductores para entender el juicio en el idioma amuzgo. La respuesta del juez fue discriminatoria al señalar a Kenia por hablar español y que no necesitaba ningún traductor. ¿Alguna duda respecto a la acusación que le acabo de leer?
acuerdo con la CID, en el informe Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las Personas Afrodescendientes, reconocer la interculturalidad de las comunidades es fundamental para garantizar sus derechos humanos, pues se enfrentan desafíos para su ejercicio debido a las condiciones de pobreza y discriminación de las que atraviesan, tanto histórica como estructuralmente. Por otra parte, las condiciones carcelarias en las que se encuentra Kenia son críticas. Organizaciones corroboraron en 3 misiones de observación al penal que al menos 13 derechos humanos se están vulnerando, entre los que destacan el acceso a la salud y la alimentación adecuada. Dentro del penal solamente trabajan 2 médicos para alrededor de 1000 internas. También hay un desabasto muy grande de medicamentos y falta de atención especializada. Entonces esto hace que acudir al médico sea casi imposible. También nos gustaría hacer como más énfasis en lo ocurrido el 29 de septiembre de este año, donde más de 700 internas sufrieron intoxicación alimenticia y padecieron fuertes dolores de estómago, vómitos, diarrea, fiebre, mareos, ¿no? Y solamente de estas 200 pudieron tener algún tipo de atención. Otras 200 tuvieron síntomas más severos y perdieron inclusive el conocimiento. La Corte también ha incorporado en su jurisprudencia estándares principales sobre condiciones carcelarias, como en el caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras. En esta sentencia, se habló de la necesidad de tener una separación entre categorías y edad. Indicó que toda persona privada de la libertad debe tener acceso a agua potable, alimentación y atención médica. Nada de lo anterior se garantiza para Kenia y sus compañeras. Actualmente, el proceso legal de Kenia Hernández se encuentra en un impasse, pues las y los jueces se resisten a reconocer las inconsistencias del proceso. ¡Libertad, libertad para Kenia por luchar! ¡Kenia, hermana, aquí está tu manada! Porque luchan por sus tierras, por eso las encierran. ¡Libertad, libertad a los persas por luchar! Por otra parte, Caminos y Puentes Federales se ha negado a un acuerdo reparatorio, lo cual sería un beneficio para ella y permitiría darle celeridad a su proceso. El Estado sigue con una práctica punitiva en donde lo que se privilegia es el castigo por encima, incluso, pudiéramos decirlo así, de la justicia restaurativa, aunque en este caso no sería justicia restaurativa, sería solamente intentar llegar a un acuerdo para poder yo obtener mi libertad y salir a defender de manera pacífica los derechos ambientales y los derechos de las mujeres y los niños. Sin embargo, el Estado sigue manteniéndose en esa reticencia y en esa negativa a poder otorgarme mi libertad. Y creo que el caso de Kenia para Amnistía Internacional representa una de esos que son como la punta del iceberg de lo que está sucediendo en general en el país, en un contexto de constantes ataques a las personas defensoras de derechos humanos en este país, y que sí debo decir se ha acrecentado o agudizado en este sexenio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado por el caso públicamente y ha señalado los peligros de la criminalización de la que es víctima. Enfatizó que esta promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio. Por otra parte, la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos exigió la inmediata liberación y el fin del acoso judicial contra la defensora. Incluso la CID se ha pronunciado por casos similares, como el de la líder social argentina Milagros Sala, quien en 2017 condenó su detención arbitraria en el contexto de protesta para que no permaneciera más en prisión. Ante el incumplimiento del gobierno, la CID pidió la intervención de la Corte por la extrema gravedad, urgencia y riesgo irreparable. La Corte solicitó a Argentina sustituir la prisión preventiva. Nada de lo anterior ha sido atendido por las instancias mexicanas. Para este reportaje se buscó al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, pero no hubo respuesta. Por supuesto que sí se trata de una represalia, por supuesto que sí se trata también
de una forma de criminalización de la protesta, y sí se trata también de una venganza por parte del Estado mexicano patriarcal, machista, que no soporte que una mujer se haya atrevido a desafiar el sistema capitalista, que es el que nos tiene subyugados y que ha mantenido subyugados a México desde hace cientos de años. La detención y estancia en prisión de la abogada Keny Hernández es un ejemplo de lo que viven cientos de defensoras y defensores de derechos humanos en México, situación que no solo afecta a ellas y ellos en particular y a sus familias directas, sino que vulnera el ejercicio democrático de toda una sociedad. A pesar de todo, Keny Hernández Montalbán asegura estar fuerte para seguir protestando y exigiendo sus derechos dentro o fuera de prisión.